Recording in progress. Para mirar el tema de hoy que dijimos que iba a ser la omnipresencia de Dios. Dentro de la teología propia, esta es nuestra lección número 14. Número 14, ya 14 clases que hemos tenido sobre este tema de el estudio del ser más glorioso que es el de nuestro Dios. Y dentro de la teología propia hemos estado observando durante las últimas semanas eh, atributos incomunicables de Dios, su simplicidad, su espiritualidad, su unidad, su trinidad, su aceidad, su eternidad. Y hoy vamos a considerar el octavo atributo de Dios que vamos a añadir a la lista, que es su omnipresencia. Su omnipresencia. Comencemos con una definición. La palabra omnipresente es una palabra compuesta. Sabemos que una palabra compuesta es una palabra que contiene más de una palabra. Y la palabra omnipresente proviene del latín. En el latín, omnipresente se dice omnipraesentía, y las dos palabras que la componen son omni, que significa todo, y praesentía, que significa presencia. Por lo tanto, omnipresente significa presencia en todas partes. Presencia en todas partes. Omnipresencia. Wayne Grudem define este término de la siguiente manera: Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto del espacio. Está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Sin embargo, Dios actúa distintamente en distintos lugares. Eso lo menciono y lo añadí al inicio porque esta definición incluye algo que vamos a considerar más adelante. Vamos a tratar de explicar a qué se refiere Grudem cuando él dice que Dios, estando en todo lugar, con todo su ser, está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Sin embargo, Dios actúa distintamente en distintos lugares. Petrus Van Maastricht, él señala que la omnipresencia de Dios es su infinidad en relación al espacio o a una ubicación. También vamos a estar viendo con detenimiento en unos momentos la relación que hay entre la omnipresencia de Dios y la infinidad de Dios. Entonces Van Maastricht, él explica que la omnipresencia de Dios es su infinidad en relación al espacio o a una ubicación. Louis Berkhoff, él recalca sobre esta cualidad de Dios, que la describe así: esa perfección del ser divino por el cual trasciende todas las limitaciones espaciales y sin embargo está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Entonces es interesante que él recalca lo mismo que Grudem, que él está en todo lugar con todo su ser. Y Berkhoff, él señala cómo es que por causa de este atributo Dios trasciende toda limitación espacial. Pero por el otro lado, él está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Entonces ahí tenemos una definición y algunas maneras en las que distintos teólogos han tratado de
comunicar una definición concisa, pero completa de lo que es la omnipresencia de Dios. Esa es una de las preguntas en la tarea, que ustedes puedan meditar en lo que es la omnipresencia de Dios y ustedes puedan elaborar su propia definición. No repetir una de las que se dieron. Tampoco la idea es que usemos citas bíblicas. Lo que me interesa es que podamos definir este término para que esté claro en nuestras mentes. La realidad es lo que muchas veces se ha dicho, ¿no? Hasta que uno no pueda explicar algo, uno realmente no lo ha entendido. Entonces, pensando en la omnipresencia de Dios, habiendo tratado de definir lo que significa este concepto y lo que esto resulta en el ser de Dios, pensemos ahora en cómo la cualidad de la omnipresencia del Señor se relaciona con otras cualidades de Él. Generalmente hablando, la omnipresencia de nuestro Padre se relaciona con su inmensidad y con su infinidad. Pero vamos a ver que, como con todos los atributos de Dios, hay una relación muy estrecha entre todas. Entonces, pero por ahora quiero enfocarme en cómo podemos vincular la omnipresencia de Dios con su inmensidad y con su infinidad. En primer lugar, pudiéramos decir que Dios es infinito porque no tiene ningún límite. Es infinito porque Él no tiene límites. A Dios no le limita el espacio, no le limita el tiempo. Ahí es donde vimos su eternidad. Él no puede ser limitado en cuanto a su poder, su conocimiento o su ser. Dios es ilimitado en absolutamente todo sentido. Por eso es que el salmista, él puede expresar para enaltecer al Señor: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145:3. O como Isaías, al comenzar la segunda división del libro de Isaías, él dice acerca de Jehová que su entendimiento es inescrutable. Su grandeza es inescrutable, su entendimiento es inescrutable. O sea, no podemos dimensionar lo que es Dios. Él es infinito. Alguien explicaba la omnipresencia de Dios de esta manera, que Dios realmente es una esfera cuyo centro es todo y cuya superficie no está en ninguna parte. Eso nos debe poner a pensar a todos cómo quisiéramos poder lograr, con estas mentes tan limitadas, tan débiles, entender que Dios realmente es una esfera cuyo centro es todo y cuya superficie no está en ninguna parte. Entonces, la omnipresencia de Dios se relaciona con su infinidad porque Él no tiene límites. En segundo lugar, pensando en la inmensidad de Dios, podemos decir que Dios es inmenso porque no está limitado por el espacio, ni puede estar contenido a un solo lugar. No puede nuestro Dios ser limitado por el espacio, ni puede ser contenido a un solo lugar. Nuestro Dios no tiene tamaño, no tiene extensión, no tiene fronteras. Nuestro Dios no cabe en el universo, sino que Él existe más allá de todo espacio creado. Que nuestro Señor trasciende completamente el espacio tan vasto que el ser humano no ha podido conocer del todo. Nuestro Señor no solamente no cabe dentro del espacio,
Hermanos, nos debe dar un tremendo gozo esta noche saber que nuestro Señor es el Señor del espacio, que Él está por encima del espacio, que esto lo hace tener la capacidad de hacer mucho más de lo que nosotros le podemos pedir. Pero no solo eso, hermanos. No solamente Él es el Señor del espacio. Siendo el Señor del espacio, Él a la vez llena todo el espacio. Cuán grande es el Dios a quien servimos y adoramos. Jardus Bos, el teólogo holandés, él dijo acerca del Señor: Él está exaltado por encima de toda distinción del espacio. Y sin embargo, en cada punto del espacio está presente con todo su ser. Y como tal, es la causa del espacio. Ahí también hay mucho que pudiésemos detenernos a observar, pero el tiempo no nos lo permite. Dios es trascendente porque Él está por encima de la creación, pero también diríamos de nuestro Dios que Él es inmanente porque Él está presente en toda la creación. Trascendente porque está por encima de la creación, pero inmanente porque Él está presente en toda la creación. Ahí vemos entonces la relación entre la infinidad de Dios con su omnipresencia y la inmensidad de Dios con su omnipresencia. Y pensando aún en su inmensidad, pudiéramos también decir que la inmensidad o el hecho de que Dios es sin medida se puede observar en distintos pasajes que encontramos en la Biblia. Siempre queremos ir a la palabra de Dios por encima de toda otra autoridad para basar lo que creemos. ¿Se acuerdan de lo que esos serafines proclaman en esa increíble visión que tuvo Isaías del Señor Jesús sentado sobre su trono en el capítulo 6? ¿Y qué dicen esos serafines? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. La inmensidad de Dios, su omnipresencia, que Él con su gloria llena toda la tierra. En segundo de Crónicas 2 se pregunta: ¿quién será capaz de edificar una casa a Dios cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? La respuesta es obvia, ¿no? Jehová pregunta en Jeremías: ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. Él pregunta: ¿podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. Y él pregunta: ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? ¿Se acuerdan de el discurso que dio Esteban antes de ser apedreado? Él dice en Hechos 7: el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. No, Él no habita en casas hechas por manos de hombres. Los judíos habían llegado a idolatrar el templo y ni les interesaba si la gloria del Señor estaba ahí o no. Y Esteban les está señalando este gran pecado. Ustedes no han comprendido que el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Algo parecido predicó Pablo en la capital de Grecia, en Hechos 17. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Hermanos, al pensar en la presencia de nuestro Dios, recordemos que nuestro Dios es tan infinito, es tan inmenso,
que por causa de estas cualidades en Él y porque Él es omnipresente, Dios no requiere de un lugar para que Él pueda morar en Él. Dios no necesita de un templo. Dios no necesita de un mundo. Dios no necesita ni de un cielo para morar. Dice Stephen Charnock, el puritano, incontables mundos no pueden ser un lugar suficiente para contener a Dios. Él solo puede ser un lugar suficiente para sí mismo. Increíblemente profundo. Incontables mundos no pueden ser un lugar suficiente para contener a Dios. Él solo puede ser un lugar suficiente para sí mismo. Agustín dice, antes de que Dios hiciese el cielo y la tierra, antes de que creara a los santos, y él pregunta acerca de Dios, ¿dónde moraba? ¿Dónde moraba Dios? Agustín dice, moró en sí mismo. Moró en sí mismo. Al ser el Señor infinito e inmenso, amados creyentes, nuestro Dios está presente en todo. En cierta manera, la omnipresencia de nuestro Padre depende de que Él es infinito y de que Él es inmenso. Al ser el Señor infinito e inmenso, esto se puede relacionar con su omnipresencia, pero Petrus Van Mastricht también nos señala que hay otros atributos, por no decir todos, pero él señala 5 de ellos, o 6 de ellos, mejor dicho, 6 atributos que se relacionan con la omnipresencia de Dios y que por lo tanto él usa esto para decir que Dios no puede sino ser omnipresente. Esto es muy característico de Van Mastricht. La hermana Yasmín hablaba de lógica y una lógica basada en la palabra de Dios y guiada por el Espíritu es de mucho provecho. Estos escritores que escribieron tan provechosamente en sí no toman un pasaje para corroborar todo lo que están diciendo. Muchas veces usan el razonamiento humano. Eso no es lo que la sociedad o el mundo quieren que hagamos hoy en día, que reflexionemos. Las redes sociales, las series, las películas, las caricaturas, todo este aparato que existe en el mundo, hermanos, tiene como propósito adormecer nuestras mentes, para que niños no piensen, para que adultos no razonen, y esto va en contra de lo que el Señor quiere de nosotros como hijos suyos. Él quiere que nosotros seamos personas dadas a la meditación, al razonamiento, que estemos pensando las cosas, meditándolas, que seamos como María, que la encontramos cavilando en las Escrituras. Y Van Mastricht dice, número 1, la infinidad de Dios no puede ser restringida de algún lugar. Y él dice, por lo tanto, Dios tiene que ser omnipresente. Número 2, la independencia de Dios no puede ser sujetada a un solo lugar por alguien. Por lo tanto, Dios es omnipresente. Número 3, la simplicidad de Dios, que hemos estudiado. La simplicidad de Dios, ¿qué tiene que ver con la omnipresencia de Dios? Dice Van Mastricht, la simplicidad de Dios no le permite tener el potencial de llegar a un lugar en el que no está. ¿No? Porque no está compuesto de partes. Porque Él es uno solo y porque está en todo lugar. Número 4, la inmutabilidad de Dios no permite que Él puede ser transferido de un lugar a otro.
Si Dios se moviera de un lugar a otro, Él cambiaría. Pero nuestro Dios es inmutable. Número 5, la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios puede obrar en todo lugar. ¿Por qué? Porque Él existe en todo lugar. Si Dios no fuera omnipotente, Él solo obraría en algunos lugares y por lo tanto no sería omnipresente. Pero lo contrario es la gran verdad. Y número 6, Van Maastricht dice la perfección de Dios. ¿Qué tiene que ver la perfección de Dios con su omnipresencia? La perfección de Dios resulta en que Él no pueda ser robado de la perfección de su inmensidad y omnipresencia. Que nuestro Dios, a quien le damos toda honra y toda gloria, es perfecto y que en su perfección nadie puede quitarle el gran hecho de que Él es inmenso, el gran hecho de que Él es omnipresente. Quiero continuar pensando, hermanos, en las escrituras con ustedes y que nosotros miremos, si tienen Biblia ahí a la mano, el Salmo 139 como un pasaje que claramente enseña acerca de la omnipresencia de Dios. El Salmo número 139 es un salmo de David y es muy llamativo que este salmo no solamente recalca la omnipresencia de Dios, no, sino que ustedes, si lo notan con detenimiento, pueden ver que en los primeros 6 versículos, David resalta la omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Así que versículos 1 a 6 vemos la omnisciencia de Dios. En los versículos 7 a 12, ahí es donde encontramos la omnipresencia de Dios, que es el tema que estamos viendo. ¿Qué dice el Espíritu Santo acerca de su propia omnipresencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. La omnipresencia de nuestro Dios, hermanos, qué glorioso. En los versículos 13 a 18 leemos acerca de la omnipotencia de Dios, su omnisciencia, su omnipresencia y en tercer lugar su omnipotencia. Vemos en los versículos 13 a 18, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos, si los contara serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Su omnipotencia, que Dios en su ilimitado poder
hizo esta increíble obra en el vientre de nuestras madres para que Dios pudiera formarnos de la manera en la que Él lo hizo. Versículos 21 y 22 encontramos la santidad de Dios. Del 19 al 22, la santidad de Dios. Y versículos 23 y 24, David vuelve a mencionar la omnisciencia de Dios. Pero pensemos en nuestro enfoque, hermanos, en cuanto a este salmo y lo que nos dice de la omnipresencia de Dios. Cuando David está describiendo esta cualidad de Dios, el Espíritu Santo a través de él hace ver que Dios está en toda su creación y lo hace describiendo su presencia como estando presente en los dos lugares más opuestos el uno del otro. ¿Cuáles son? Encontramos a Dios en los cielos, encontramos a Dios en el Seol. No importa, dice David, ¿a dónde voy? El Espíritu está ahí. Van Mastrick explica que en este Salmo 139 se describen los límites del universo en cuanto a los tipos de distancia. La parte más externa, dice él, son los cielos. La parte más interna es el infierno. Y la parte intermedia es la tierra. Y Van Mastrick dice, si Dios está en estas tres esferas del universo, Él tiene que ser omnipresente. Hilario escribió ya hace varios siglos, en Dios no hay ausencia ni ningún no lugar, entre comillas, no lugar. En Dios no hay ausencia ni ningún no lugar. Él está en los cielos, está en el infierno, está más allá de los mares, está dentro como el Dios interior y está fuera como el Dios exterior. Por lo tanto, dice Hilario, cuando así sostiene y es sostenido, ni está en nada, ni deja de estar en todo. Cuando así sostiene y es sostenido, ni está en nada, ni deja de estar en todo. Algo que me llama la atención, hermanos, que debemos relacionar en cuanto a la omnipresencia de Dios con la unidad de Dios que ya hemos estudiado en este taller, es la manera en la que Dios presenta la omnipresencia del Señor en este pasaje. Cuando nosotros leemos a David, es obvio que nosotros podemos comprender que David entendía algo de la perfecta unidad que hay en Dios. Ahora, ¿David entendía de manera como nosotros comprendemos la Trinidad? Creo que no. Todos estamos de acuerdo que la revelación de Dios revelada al hombre ha sido progresiva y tendríamos que estar de acuerdo que en el Nuevo Testamento encontramos doctrinas que son más claramente reveladas en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Entonces, yo no sé qué tanto sabía David acerca de la Trinidad, pero lo que sí sé es que David entendía que habían diferentes personas, pero que eran uno solo. Porque fíjense cómo David en este Salmo 139, él se dirige a el Señor en el versículo 1, oh Señor, en el versículo 4, oh Señor, en el versículo 21, él hace exactamente lo mismo. No odio a los que te aborrecen, Señor. También lo llama Dios, él está dirigiéndose a Dios. Versículo 17, cuán preciosos también son para mí, oh Dios. En el versículo 19, oh Dios, si tú hicieras morir al impío.
en el versículo 23, escudriñame, oh Dios. Pero fíjense de qué manera David se refiere a Dios cuando específicamente habla de su omnipresencia. Fíjense en el versículo 7, ¿cómo lo llama? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Se fijan? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Para mí es muy obvio poder notar que David comprendía que tanto Dios y el Señor y el Espíritu eran y son uno solo. Al ser Dios uno solo y al ser Él omnipresente, esto significa que nosotros pudiéramos en esta noche trazar versículos en la Biblia que demuestran que el Padre es omnipresente, que el Hijo es omnipresente y que el Espíritu es omnipresente. Esto comprueba que los tres son Dios y que son uno solo. Ahora quiero considerar algunas aclaraciones que deberíamos de hacer en cuanto a la omnipresencia de Dios. Algunas aclaraciones. Número 1. Al decir que Dios está en todo lugar, no creemos, hermanos, no creemos que Dios está en todas las cosas. Nosotros, como cristianos, no debemos creer en el panteísmo ni en el pananteísmo. El panteísmo indica que Dios es idéntico al universo, que todo lo que existe es Dios. El pananteísmo señala que todo el universo está en Dios. No, esas son doctrinas erróneas. Lo que nosotros comprendemos a través de las Escrituras es que Dios creó todo, que Él sustenta todo, pero Él no es la creación en sí mismo, ni el universo está en Él. No, eso sería incorrecto. En segundo lugar, si nosotros leemos pasajes como Génesis 18:21 y Éxodo 19, Génesis 18, que tiene que ver con el Señor descendiendo antes de destruir a Sodoma y Gomorra. Éxodo 19, cuando el Señor desciende sobre el monte Sinaí para encontrarse con Moisés. Tenemos que entender, hermanos, que ese es lenguaje antropomórfico. Es lenguaje antropomórfico, porque se le está atribuyendo a Dios una cualidad humana. Esto es lo que se llama antropomorfismo. No podemos tomar esos pasajes como siendo literales. ¿Por qué? Porque Dios no puede moverse de un lugar a otro. Nosotros, como humanos, nos desplazamos de un lugar a otro, y para que nosotros comprendamos más a Dios, Dios se revela a sí mismo a través de antropomorfismos. Pero realmente Dios no se mueve de un lugar a otro porque Él está en todo lugar. Lo mismo aplica a los pasajes que señalan que la tierra o que el templo es el estrado de los pies de Dios. No debemos imaginarnos, hermanos, que una parte de Dios está en el cielo y otra parte de Dios está en la tierra. Por decirlo así, que su cuerpo y su cabeza están en el cielo y sus pies están aquí en la tierra, porque sabemos que Dios no tiene cuerpo. No, está hablando simbólicamente, analógicamente, está hablando a través de antropomorfismos. Al ser nuestro Dios perfectamente simple y uno solo, Él no puede ser dividido, sino que Él está en todo lugar. Aclaración número 3. La omnipresencia de Dios lleva a algunos a cuestionar si Él está presente o no en el infierno. Bueno, si Él es omnipresente, hermanos, si Él trasciende todo, si Él es infinito e inmenso, si Él es simple, Él tiene que estar en todo lugar. Pasajes como 2 Tesalonicenses 1:9
no deben ser tomados como enseñando que Dios no existe en el infierno. Porque si nosotros pensamos en lo inmenso, en lo infinito, en que Él es omnipresente, tendríamos que considerar que Él no deja de existir en ese lugar de castigo. Lo que sí está ausente es su poder salvífico, porque Él no salva a los que se han perdido. Lo que está ausente es su poder salvífico, su favor salvífico y su comunión. Él no tiene comunión con aquellos que han sido maldecidos por siempre. Porque leemos, por ejemplo, en cuanto a la bestia y el infierno en Apocalipsis 14:10, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. ¿La presencia de Dios estará en el infierno? Considero que sí, pero estará para destruir y atormentar. Estará para destruir y para atormentar. Esto debe, hermanos, levantar una pasión en nosotros por los perdidos, que nuestros hijos, nuestros vecinos, que personas en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, nos preocupe al tal grado que perdamos el sueño y derramemos lágrimas, que ellos pudiesen desobedecer el Evangelio y llegar a un lugar donde Dios está, pero donde no está su favor salvífico, ni su comunión, sino que solamente está porque destruye y atormenta por los siglos de los siglos. Y al pensar en esto, esto debe causarnos, hermanos, adorar a nuestro Señor, que Él nos ha rescatado de ese lugar. Pero también debe causarnos esto un gran deseo por adorar a nuestro Redentor, que eso mismo fue lo que pasó con Él sobre el madero, cuando Él padeció por nuestras iniquidades. Que por esas 3 horas el Padre alejó su presencia de favor, alejó la manifestación de su presencia de su propio Hijo, mientras que Él lo hería con nuestras innumerables maldades. Que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Que angustiado Él y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto en expiación su vida por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pensar, hermanos, que nuestro precioso y hermoso Señor, Él exclamó: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Jesucristo supo lo que es que la presencia de Dios en cuanto a su favor y la manifestación gloriosa de su presencia le abandonase mientras que él fuese castigado tan atrozmente por nuestra maldad. Número 4, otra aclaración es que la abundancia de corrupción en un lugar determinado no limita la omnipresencia de Dios. Dios está presente aún en ese lugar, pero no está presente porque participa en la maldad siendo cometida. Imposible. No, nuestro Dios no puede ser tentado a actuar perversamente al estar observando una maldad por más terrible que sea. Esto nos enseña Santiago 1:13. Que nuestro Dios más bien está presente en ese lugar porque a través de su justicia está presente para castigar toda abominación. Ezequiel capítulo 8 es un ejemplo de eso. Y lo que ocurrió en Judá en los tiempos de Ezequiel antes o durante el tiempo del cautiverio y lo que sucedió en el templo. Y otra cosa que debemos entender es que por causa de la soberanía de nuestro Dios, Él puede usar el mal sin ser el autor del mal para cumplir todos sus propósitos. Esto lo vemos en pasajes como Génesis 50:20. ¿Se acuerdan lo que los hermanos de José le dijeron a él? O perdón, más bien lo que José le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Quién obró para que los hermanos de José le envidiaran, lo traicionaran, para que él fuese llevado a Egipto, para que él de esa manera salvara a la simiente de la mujer, del cual habría de nacer el Mesías? Dios estuvo detrás de todo eso. Romanos 8:28, hermanos, nos debe ser una de esas increíbles promesas en las cuales debemos descansar día tras día, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las malas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pensando, hermanos, en la omnipresencia de Dios, sería bueno que mencionara algunas cosas que tienen que ver con la presencia de Dios en general. No podemos hablar de su omnipresencia sin pensar en este tema de la presencia del Señor. Y lo que necesitamos comprender es que la presencia de nuestro Dios es una sola presencia, pero que se manifiesta de distintas maneras. Y entonces nosotros pudiésemos hablar de estas manifestaciones de la siguiente manera. Pudiéramos, en primer lugar, hablar de su presencia esencial o general, que Dios está presente en todo lugar, con todo su ser, en todo momento, en el cielo, en la tierra, en el infierno. Su presencia esencial o general. En segundo lugar, también pudiéramos hablar de otra manifestación de la presencia de Dios y pudiéramos llamarla su presencia especial o gloriosa. Esta es la manifestación de la gloria de Dios que es vista especialmente en el cielo. O sea, ¿cómo es que hablamos de que, o las escrituras hablan de que Dios mora en los cielos y que allí es donde Él está y Él despliega su gloria? Pero ¿cómo entendemos entonces que decimos que Él también está aquí en la tierra y en todo lugar en el universo? ¿Dónde realmente radica su presencia? Bueno, su presencia está en todo lugar, pero en el cielo está la manifestación especial o gloriosa, porque ahí es donde Él manifiesta su gloria. Francisco Turretino, el genovés, él escribió: en el cielo,
como un palacio real, Él manifiesta su gloria de manera eminente. ¿Dios está aquí? Sí lo está. Pero en ese palacio real, en donde Él mora en los cielos, Él manifiesta su gloria de manera eminente. Joel Beeke y Paul Smalley, en su teología sistemática, ellos aclaran que es en el cielo donde Dios preeminentemente mora para despegar su santidad y belleza. Y esto lo basan en Isaías 63:15. Que Dios preeminentemente mora, hablando de los cielos, para despegar su santidad y belleza. Y en tercer lugar, si hablamos de la presencia esencial o general de Dios, de su presencia especial o gloriosa, en tercer lugar tendríamos que hablar de su presencia judicial o de castigo. Que Él está presente en ciertos lugares, pero únicamente para ejecutar juicio. ¿Cómo? En un lugar donde abunda el pecado. ¿Cómo? En el infierno. Que la omnipresencia de Dios debe llevarnos a creer que Él está en todo lugar, pero que en ciertos lugares su gloria se manifiesta no de manera esencial, no de manera gloriosa, sino de manera judicial, para ejecutar su juicio sobre el pecado y los pecadores. ¿Qué será, hermanos, entonces? Que Dios está en el infierno, está presente, pero está presente para castigar y no para consolar. Esto lo pudiéramos también, hermanos, resumir de la siguiente manera. En el cielo, la presencia de Dios es experimentada como gozo, luz y gloria completa. En el cielo, la presencia de Dios es experimentada como gozo, luz y gloria completa. En la tierra, Dios está presente al sustentar su creación y al estar con aquellos a quienes Él ha redimido. Y en el infierno, Dios está presente, pero como ira recta y no como bendición. Beeke y Smalley, en su teología sistemática, ellos hacen las siguientes distinciones en cuanto a la presencia de Dios. Ellos hablan de la presencia de Dios en primer lugar esencialmente, la presencia de su ser entero sin limitaciones espaciales que ya mencioné. En segundo lugar, su presencia en su aspecto pactual, ¿sí? Que su presencia está pactualmente, porque la presencia especial de Dios se ve en su actividad autorreveladora en el juicio y en la salvación. O sea, de una manera muy especial, Dios se revela tanto para bendecir o para maldecir en los pactos que Él ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Y en tercer lugar, encarnacionalmente, porque ellos explican, Dios se unió a la naturaleza humana en el único Hijo de Dios, esencialmente, pactualmente y encarnacionalmente. La omnipresencia de Dios, pensando específicamente en cómo es que Él se manifiesta, se pudiera también resumir, hermanos, de la siguiente manera. Específicamente en cómo Él se relaciona íntimamente a través de su presencia y la manifestación de esta misma con nosotros como cristianos, como pueblo suyo. Que nuestro Dios mora en un templo en el cielo, Jonás 2:7. Que en la tierra Él mora entre su pueblo, Efesios 2:20-22. Que el Hijo de Dios es presentado en Apocalipsis 1 como morando entre las iglesias. También sabemos que Dios mora en el cuerpo de cada persona que ha sido regenerada. Romanos 8:9, 1 Corintios 6,
19 a 20 nos hace ver que somos templos del Espíritu Santo. Y en el estado eterno, algo increíble va a pasar, y es que el Señor mismo será nuestro tabernáculo y nuestro templo. Qué increíble es eso. Es una manera tan preciosa, ¿no?, en la que termina la profecía de Ezequiel, después de describir cómo será aquella ciudad celestial. La profecía termina: la ciudad tendrá 18,000 codos en derredor, y el nombre de la ciudad desde ese día será: el Señor está allí. El Señor está allí. La presencia del Señor será manifestada como nunca antes, mientras que ha habido pecado sobre este mundo. Y pensar que usted y yo vamos a tener la dicha de estar allí. Eso debe, hermanos, desvanecer toda duda, toda preocupación, toda distracción. Pensar que un día vamos a estar en la presencia del Señor y que Él mismo va a ser nuestro tabernáculo y nuestro templo. Que no vamos a necesitar un lugar físico, sino que vamos a morar con Dios. Así termina la Biblia también describiéndonos en Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y dice también Juan a través de la guía del Espíritu en el versículo 22 y 23: no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios todopoderoso, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Allá es a donde vamos, hermanos. No perdamos nuestra esperanza, que es segura. Petrus Van Mastrick, él resume la omnipresencia de Dios al estar presente de la siguiente manera: él habla de la presencia de Dios estando en primer lugar unida a la naturaleza de Cristo a través de la unión hipostática, y él ahí cita estos pasajes. En segundo lugar, la presencia de Dios unida a los creyentes por medio del espíritu de fe, santificación, adopción, consolación y fortaleza. La presencia de Dios también unida a los profetas a través de sabiduría y revelación. Obviamente en el tiempo que hubieron profetas, ya no los hay hoy, pero vemos ahí su omnipresencia, dándoles a los profetas sabiduría y revelación. A la iglesia también a través del Espíritu unificador, quien distribuye dones y reglas que salvan. Obviamente no está enseñando una salvación por obras, más bien nos guardan de defraudar al Señor y de vivir justamente delante de Él. La presencia de Dios también unida a los cielos a través de su majestad y gloria, que ahora es manifestado a sus ángeles y que pronto se manifestará a los hombres. Y en sexto lugar, lo que hemos tratado de corroborar, tristemente pero cierto, la omnipresencia de Dios unida al infierno a través de su justicia vengadora. Quiero terminar, hermanos, como he tratado de hacer con los demás atributos, pensar en cómo podemos aplicar esta doctrina a nuestras vidas, porque al final de cuentas
De nada nos sirve tener toda esta información en nuestra mente, pero realmente no saber cómo es que esta información debe impactarnos de una manera u otra. Así que les voy a compartir para terminar 5 aplicaciones de la omnipresencia de Dios y cómo esta cualidad de Dios debe afectar e impactar nuestras vidas. En primer lugar, no afrentar el nombre del Señor al pecar contra Él, sabiendo que su presencia está en todo lugar. Que yo debo vivir con pasajes como Proverbios 15:3, muy presente en mi mente. En todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. El puritano Charnock, él dice, los hombres cometen aquello en la presencia de Dios que tendrían miedo o vergüenza de hacerlo frente a la vista del hombre. Hermanos y hermanas, la omnipresencia de Dios debe llevarnos a vivir vidas caracterizadas por la integridad y la transparencia. Dios le pidió a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí encontramos la omnipresencia de Dios. Anda delante de mí. ¿Y cómo debe afectarnos? Y sé perfecto. Hermanos, hay pecados que estamos ocultando de otros. Hay maldades que estamos escondiendo de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros ancianos en la iglesia. No lo hagamos, no lo hagamos. Esto es vivir sin creer que realmente Dios es omnipresente, porque si yo estoy convencido sobre esta perfección de Dios, no voy a tener pecados ocultos. En segundo lugar, hermanos, la omnipresencia de Dios nos hace pensar en el hecho de que la grandeza del Señor debe hacernos más humildes y que nosotros podamos vivir constantemente en reverencia y en admiración ante la presencia de este Dios omnipresente. Escuchen lo que dice en el último capítulo de Isaías. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. ¿Eso describe, hermanos, nuestras vidas? ¿Realmente amamos al Señor o amamos nuestro ministerio? Son dos cosas muy diferentes. Podemos ser muy buenos estudiantes de la palabra, muy diligentes en lo que hacemos, pero podemos hacerlo porque amamos el ministerio y realmente no porque amamos al Señor. Que podamos entender que la omnipresencia de Dios nos hace ver que este Dios tan alto y tan sublime, lo que le interesa a Él es que yo viva de manera humilde y que mi espíritu esté contrito y que yo tiemble ante la palabra de Dios. Número 3. Si Dios es omnipresente, yo debo entonces depender, confiar en mi Padre plenamente, creer en Él sin importar lo que ocurra en nuestras vidas. Segundo de Crónicas 16:9, los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Para qué? Para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Vicky y Smalley dicen en su teología sistemática, la suficiencia de Dios
sería de poco consuelo a los hijos de Dios si Dios estuviera distante de ellos o accesible solo a ciertos lugares. No sería, verdad, de mucho consuelo. Pero qué consuelo es saber que en todo momento Dios está con nosotros. Timothy Dwight dijo, Dios atiende a cada ser individual y a sus asuntos tan perfectamente como si no existiera ningún otro ser. Amados creyentes, debe asombrarnos que, por ejemplo, que toda la omnipotencia del Señor está siempre con nosotros. No es solo una porción. No. Toda la omnipotencia del Señor está siempre con nosotros. Toda su sabiduría, toda su santidad, todo lo que Él es en todo momento y en todo lugar. Yo puedo descansar plenamente en este Dios que es omnipresente. En cuarto lugar, nuestra comunión con este Dios debe ser vigorosa, sincera y constante. Si Dios está en todo lugar, esto debe activar en mí el deseo de realmente tener una vida religiosa que sea vigorosa en lo privado, que sea sincera en lo privado, que sea constante en lo privado. Hermanos, usted y yo no nos definimos por lo que somos delante de los hombres. Yo espero que todos comprendemos eso. Que lo que me define a mí no es cuando me paro a predicar. Lo que me define a mí es el tiempo que yo paso a solas con Dios. Ahí es donde realmente el Señor evalúa mi carácter. Y esto me debe motivar a mejorar mi vida de comunión con Él. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, al terminar esta carta, él habla de estas cosas, ¿no? De que tienen que ver con lo que estoy mencionando. Él dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Y en quinto lugar, hermanos, la omnipresencia de Dios debe hacernos a cada uno de nosotros exaltar la gracia de Dios, porque a pesar de todas nuestras innumerables deficiencias, el Señor, como es omnipresente, Él ha recompensado, Él ha prometido que nos va a recompensar por todo lo que hacemos en lo secreto. Y volvemos a hablar de nuestra vida en lo secreto. ¿Cómo está nuestra vida en lo secreto? Estamos teniendo conversaciones con otra persona a través de mensajes que no deberíamos. Esto es algo que se está volviendo común. Hermanos de diferentes países que nos escriben a mi esposa y a mí pidiéndonos ayuda porque han mostrado cosas. La pornografía, hermanos, muy común entre nosotros, algo que no se enseña, algo que muchos no están preparados para saber cómo ayudar a un hermano o a una hermana. ¿Cómo está nuestra vida en lo secreto, hermanos? Que nosotros podamos tener una vida transparente y que podamos dejar atrás toda hipocresía y hagamos realmente las cosas para la gloria del Señor en lo secreto, aun si nadie nos está viendo. Y esto lo recalca mucho el Señor Jesús en Mateo 6, dentro del Sermón del Monte. Mateo 6:1, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Versículo 4, hablando de las ofrendas, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
Versículo 6, pero tú, hablando de la oración, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Versículo número 9, el Señor al enseñar cómo debemos orar, Él dice, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, hablando de lo que hacemos en lo secreto. Y en el versículo 18, en cuanto al ayuno, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hermanos, veamos que nuestro Dios es omnipresente, que no importa si los hombres ven o no ven lo que hacemos, hay un Dios que sí nos ve en lo secreto y que un día Él nos va a dar la recompensa. También al pensar en su omnipresencia debe causar esto que magnifiquemos la misericordia de nuestro Dios porque Él está en nosotros en todo lo que hacemos. La gran mayoría malinterpreta Mateo 18:20, lo aplican a la iglesia en general reuniéndose, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero el contexto claramente demuestra, hermanos, que no es la iglesia reunida. En ese contexto, estrictamente hablando, son los líderes de la iglesia que se reúnen para tratar el asunto donde hay un hermano que está en conflicto con otro hermano. Y lo que Jesús está diciendo es, si esos 2 o 3 se reúnen en mi nombre, se sujetan a mi autoridad, yo les voy a ayudar. Ahí estoy yo en medio de ellos. Y como líderes en las iglesias tenemos decisiones difíciles que tenemos que tomar. Vamos a hacernos enemigos, vamos a ser criticados, vamos a ser señalados, pero tenemos que recordar, hermanos, este Dios omnipresente. No, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y como dijo John Knox, ese escocés que se le paró de frente a la reina que mandó a matar a tantas personas, él dice, una persona con Dios es una mayoría. Eso es lo que nos debe interesar. Y también las palabras de Cristo antes de ascender al cielo. ¿Qué le dijo a sus apóstoles? ¿Qué nos dice a nosotros también hoy en día? Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, sirvamos a este Señor omnipresente con todo lo que somos, sabiendo que a pesar de todas las dificultades, de todos los desánimos, de todas las contrariedades, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede estar conmigo y a la vez con una hermana en Colombia y con un hermano en Japón? ¿Cómo puede Dios hacer eso? Porque Él es omnipresente.